Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la doctora Lucelena Azcárate. Ella es dirigente política vallecaucana, ha sido una mujer muy dinámica en las administraciones departamentales y municipales en los últimos años, tiene una vasta experiencia en trabajo social y con la comunidad, fue precandidata a la alcaldía de Cali y hace algunos meses decidió adherirse a la campaña de Maurice Armitage y de hecho hoy viene aquí a hablar con ustedes y con nosotros desde la perspectiva de la campaña de Maurice Armitage. La saludo, doctora Lucelena, buenos días. Buenos días, José Alberto, y buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan, y empezar esta semana y este lunes con ustedes es para mí un momento grato y de responsabilidad para informar sobre la campaña de nuestro candidato Maurice Armitage. Está también con nosotros el empresario caleño vallecaucano Kees Stapel, aunque su apellido es holandés, es muy vallecaucano, muy caleño, y está también trabajando desde su empresa al interior del gremio Grupo Multisectorial. Él es el empresario de YoOffice, centro de negocios que se ubica en Centro Comercial Centenario en el 3er piso. Es un centro de negocios que, para quienes no sepan, permite que empresarios que no tienen oficinas o que requieren reuniones, citas de negocios, allí se pueden hacer. Y él ha venido porque ha querido compartir en nombre del gremio las perspectivas empresariales en torno a la campaña por la alcaldía de Cali que se avecina. Buenos días, Kees. Buenos días, José Alberto, Lucelena. Buenos días, Carlos Arturo. Muchas gracias por la invitación. Y Carlos Arturo Oviedo, a quien ustedes ya conocen, es panelista frecuente en nuestro programa, experto en gestión ambiental y en vigilancia electoral. Buenos días, Carlos. Buenos días a los televidentes, a José Alberto, a Kees, a Lucelena, y muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues qué mejor que comenzar semana haciendo análisis o balances o revisión de nuestras percepciones sobre cómo pintan las apuestas para la alcaldía de Cali. El periódico El País el día de ayer sacaba en primera página un reportaje en el cual habla de la guerra sucia en las campañas para la alcaldía, y hacía alusión a que en estos últimos 2 meses de campaña, o mes y medio prácticamente que falta, pues puede presentarse que haya mucha mala leche en algunas personas, no necesariamente directivos de las campañas, pero sí adherentes, personas vinculadas a las campañas, que comienzan a quitar los argumentos y a reemplazarlos por adjetivos, por planteamientos peyorativos e insultantes que nada tienen que ver con el propósito de los candidatos que creemos, los 8 que están hoy en el partidor. A ninguno le interesa una campaña de insultos y una campaña de señalamientos odiosos. Qué mejor entonces que comenzar con Lucelena, que conoce como nadie este tema, para preguntarle, ustedes desde la campaña de Maurice Armitage, ¿cómo están percibiendo el ambiente electoral y la acogida que en este caso el candidato
Morris tiene en la ciudad. Bueno, gracias José Alberto. Como dice el candidato, cuando él sale en el día a día, es tanta la gente que saluda que él cuenta muchas veces son los que excepcionalmente no aceptan o no creen en la campaña de Maurice Armitage. Es un 3% del 97% que visita día a día. Es una campaña que, como él dice, nuestro partido es Cali, nuestro compromiso es con la ciudadanía, es una campaña que no tiene amarres ni compromisos electoreros, nunca ha habido una repartición previa de lo que va a ser la administración de Maurice Armitage, porque nuestra responsabilidad y del candidato es la ciudadanía. Y como hemos ido avanzando, ustedes sabrán, hace unos 6 meses o cuando empezó el candidato a esta campaña, él es un empresario reconocido porque ha hecho empresa, porque puede demostrar resultados, pero no era conocido dentro del tema político. Pero poco a poco fue subiendo porque la gente está cansada de lo mismo, con los mismos, de la politiquería, del verbo, de la palabrería, en la cual identifican los temas políticos. Ellos quieren y que los ciudadanos quieren que los políticos hablen de acciones concretas, de resultados concretos, y cuando hablamos de hechos para progresar estamos invitando a eso. Morris es una persona comprometida con los hechos, con las acciones. ¿Para qué? Cuando hablamos de progresar es para avanzar como sociedad. Y sobre el tema particular ya que estamos tratando ahora, en la primera intervención en el que tuvo el candidato con los compañeros de esta, digamos, contienda política y contienda electoral y contienda democrática que debe ser sana, limpia, fue invitarlos a que no nos quedáramos en los agravios personales, que no nos quedáramos simplemente en buscarle la caída al que tenemos al lado, sino cómo proponemos a la ciudad para que avancemos. Cuando nosotros tenemos mentes pequeñas, pues nos quedamos discutiendo sobre personas, pero cuando nosotros estamos hablando de gobernar una ciudad, tenemos que hablar de mentes grandes, como que miramos hacia adelante y ahí discutimos ideas y discutimos propuestas. Y ese es el camino que tiene la campaña. Hemos crecido de un 0% de conocimiento a tener un conocimiento que está en el 50%, casi en el 50%, con una posibilidad de crecer inmensa, porque es el candidato que tal vez que cuando inició menos se conocía o no se conocía, pero tenemos además una intención de voto muy importante. Ya estamos en el 23%, hemos ido avanzando y cuando uno empieza a crecer, sigue creciendo, de manera que confiamos que en estas 6 o 7 semanas que nos quedan vamos a presentar y a obtener unos resultados para que Maurice Armitage y el equipo que lo estamos acompañando lleguemos en enero del 2016 a gobernar Cali, pensando en quién, en la gente de Cali, como dice él, mi partido y nuestro partido es Cali. Keis, usted es empresario, usted es dirigente gremial, Maurice Armitage es empresario también. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía que tiene que decidir entre 8 candidatos? Usted que todos los días está en el fragor de los negocios, que un empresario, que uno diría, ¿no? Uno piensa desde afuera, bueno, pero ¿qué hace un empresario que tiene sus empresas? Dejar la, entre comillas, tranquilidad de estar en el mundo privado para venirse a meter a esta jauría del mundo público. ¿Cómo es eso? ¿Usted cómo lo analiza? Pero José, no, yo creo que todos tenemos como caleños una responsabilidad con la ciudad. No podemos ser ajenos a ello. A pesar de que somos empresarios y podemos de pronto estar viviendo circunstancias favorables porque las cosas vayan bien, no podemos darle la espalda a la ciudad, y eso es muy importante. Hablaba usted de Morris. Morris es un gerente. Morris es una persona que ha transcurrido su vida en la parte empresarial, es una persona que ha tenido muy buenos resultados en la empresa privada. Porque qué decirle a los caleños hoy es que necesitamos elegir a una persona que administre la ciudad y que los recursos que va a tener Cali para los próximos años son los mayores recursos que ningún alcalde antes ha tenido. Se los tenemos que dar a alguien que sepa administrarlos y que lo sepa manejar muy bien, y Morris ha demostrado con hechos y con datos que los resultados que ha tenido han sido muy buenos. Por eso la ciudadanía debe
de reflexionar sobre quién vamos a elegir para la próxima candidatura. Carlos Arturo, usted ha estado vinculado de cerca en la parte de llamaríamos la mecánica electoral de las últimas dos campañas, que la una llevó a Guerrero a la alcaldía y la otra llevó a Weimar a la gobernación. Hoy, que ya estamos a un mes y medio de definir quién va a ser el alcalde de Cali, ¿usted le da tranquilidad la jornada electoral que vamos a tener? Es decir, ¿usted cree que están los candidatos, las 8 campañas organizadas de tal manera y en coordinación con la registraduría para que no vayamos a tener sorpresas por manos necias y tramposas que intentaran cambiar la voluntad popular? José Alberto, primero decirle que ya se comienzan, digamos, a manifestar a través de esa guerra sucia que fue la primera pregunta que usted hizo, algunos intereses que seguramente no son de la voluntad de las campañas ni de las candidaturas. En días pasados yo escuchaba que hay algunas personas que están, digamos, usando los nombres de las campañas para hacer guerra sucia en contra de unos u otros candidatos. Eso sin duda que ya comienza a generar una intención y una tendencia a que efectivamente el proceso electoral va a estar digamos, bastante amenazado por una serie de situaciones de tipo, de orden de mecánica electoral que es importante tener en cuenta. Yo quiero decirlo con toda la tranquilidad, y es que vale más la seguridad que la policía, como usaban el término por ahí coloquial. Y es que hasta el momento se han logrado identificar 54 fraudes electorales de manera concreta y precisa, y uno de ellos fue el que se logró, digamos, neutralizar cuando tuve la oportunidad de estar en la campaña del gobernador Weimar Delgado, donde se identificó que había una intencionalidad de una registraduría paralela, registraduría que luego también funcionó, o que antes funcionó, en el tema de desertificar las firmas de Rodrigo Guerrero, con lo cual entonces a mí me parece que las campañas deben tener mucho cuidado en el proceso de el blindaje electoral que deben desarrollar, porque en muchas ocasiones se argumenta desde hace mucho tiempo que el que escruta, es decir, el que cuenta los votos, es el que elige, y hoy nosotros encontramos que con base en ese panorama existen una serie de preocupaciones que hay con relación al sistema electoral, porque es un sistema electoral, José Alberto, en el cual interviene mucha gente. El sistema electoral es un sistema electoral que es absolutamente, digamos, tocado por mucha gente. En Cali solamente se nombran 75.000 jurados electorales, que son las personas que manejan los pliegos electorales, y son personas que hacen una parte de ese proceso, de esas, por ejemplo, en el caso de Cali, 4.300 mesas hacen 4.300 actos administrativos. Luego eso pasa a manos de unos transmisores que también son personas, y que además hay evidencias, lamentablemente no te alcancé a enviar una imagen, pero bien podríamos compartirla, en donde en la mesa electoral aparecen, para el caso del presidente, de las elecciones anteriores, aparecen situaciones como aparecen 42 votos en el E14 y aparecen cantados 97 votos en el sistema electrónico. Entonces, digamos que es un sistema electoral que, pues, a grosso modo es muy vulnerable. Y entonces, en ese orden de ideas, todos estos asuntos de la guerra sucia, de las encuestas que también generan, digamos, una gran tendencia. Nosotros vimos cómo en las elecciones del año 2004 se dijo que frente a Jorge Iván Ospina, el doctor Francisco José Lloreda le llevaba como 7 o 8 puntos, y resulta que terminó ganándole Jorge Iván Ospina las elecciones a Francisco Lloreda. Entonces, esos elementos le implican o le generan a uno pensar que hay que tener, digamos, mucha precaución frente al tema. Pues muy bien, con ese preámbulo y haciendo claridad de que ya es el momento que las campañas comiencen a pensar en cómo van a garantizar electoralmente que la votación popular que cada candidato tenga sea respetada por las autoridades de la registraduría, entremos en materia. A usted, entiendo yo, mi querida doctora Lucelena, el candidato Maurice Armitage le pidió que viniera a este programa un poco para defender algunas de las propuestas que él está comenzando a plantearle a la ciudadanía. Y yo quiero comenzar por la que a mí por lo menos más me ha llamado la atención, y que aquí, cuando él lo dijo en 2 ocasiones que ha estado, se lo he insistido reiteradamente.
Pero además el periódico El País hoy comienza en primera página con el mismo tema. Cali tiene 700.000 motos rodando en la ciudad. Hay casi tantas motos como carros en la ciudad. Pero Morris dice, es que yo voy a quitar la prohibición del parrillero. Y tiene argumentos como que eso permite que la gente no tenga que endeudarse para comprar una segunda moto, etcétera, que es un problema de cultura ciudadana, que el argumento de que es que el parrillero siempre es sicario, que eso es una falacia, etcétera. Además, porque haciendo cuentas rápidas, uno que no sabe de cosas electorales, yo digo, pero si es que Morris le llega a esos 700.000, ahí tiene la alcaldía ganada, pues. Bueno, yo creo que el tema de las motos además no es un tema impostado o inventado de Maurice Armitage. Él ha sido desde un inicio, y además en su vida le fascina andar en moto. O sea, es un medio de transporte que él ha utilizado y que utilizan mucho los caleños y las caleñas. El tema de movilidad es un tema de calidad de vida. Y cuando las opciones del transporte público, que es el que debemos defender, porque además eso lo dice Morris constantemente, tenemos que mejorar las condiciones de nuestro transporte público, porque es el que más se utiliza, pues en la medida en que podamos facilitarle a la gente salir de su casa y llegar a tiempo a su trabajo, a la cita, a donde el médico, a su estudio, pues mejora su calidad de vida. Y el tema pues de las motos es un tema importante, es simplemente tener la voluntad para que se organicen, darle más prevención y trabajar más en el tema preventivo, a quién se le vende una moto y a quién se le da el pase para que la maneje, de respetar los carriles que se han adjudicado para las motos y buscar, sí, este es un mercado importante, pero con responsabilidad. Y además genera trabajo, genera empleo, y yo, como vocera de la campaña, además, les cuento que para Maurice Armitage la moto hay que dignificarla, hay que buscarle alternativas a los ciudadanos, porque no somos estúpidos. Nosotros no nos importa si es amarillo, rojo, verde, azul, lo que nos importa es llegar a tiempo. Y si el transporte público no es un transporte que está cumpliendo, no podemos descabezar los transportes alternos. Y uno de ellos es la moto. Además, si tenemos 700.000 motos, pues vamos a tener 700.000 ciudadanos y ciudadanas educadas, con cultura ciudadana, utilizando este medio de transporte. ¿Usted cómo ve el tema de las motos? ¿Qué dice? El tema de las motos en Cali es una realidad del crecimiento. Hace poco se llegó una planta de hindúes aquí está en el Cauca, en Villarrica. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibirlo en el centro de negocios hace más de año y medio. O sea que aquí van a producir muchísimas motos, además de las que ya hoy en día tenemos. Yo creo que es un tema que ha venido mejorando. La alcaldía ha puesto unos canales que hoy en día, unos carriles que hoy en día uno empieza a ver incipientemente que empiezan a mejorar, pero estoy convencido, como la doctora Luz Helena, que es un tema de cultura ciudadana. Tenemos que convivir con esto, y si el transporte público, que debería ser la solución general de la ciudad, no alcanza a abastecerlo, pues estas personas no podemos dejarlas de lado. Tenemos que ver cómo podemos convivir toda una ciudad manejando adecuadamente. Uno ve todavía temas muy delicados de ver motos en contravías, andando por los andenes, gente que todavía debíamos llevarla a entender muy bien que la ciudad es una ciudad que debemos de respetarla, y respetar las señales de tránsito y aprender a manejar las motos es una de ellas. Yo le decía a Maurice Armitage cuando habló de este tema que había que comenzar por los vendedores de motos, o sea, por las empresas comercializadoras, porque alguna vez nosotros tuvimos un convenio, la corporación SECAN, que está detrás de este canal, con AKT Motos, y a mí me llegaron a unos cursos de entrenamiento personas que eran sordas con moto. Entonces usted se pregunta cómo hace un sordo para manejar. No oye el pito, ¿sí me comprende? O sea, hay unas situaciones y gentes que no sabían manejar.
y ya con pase, Ahí. Y la moto en la calle. Sí, pero José Alberto, debemos de ponerle la responsabilidad a los comercializadores de motos, pues pueden hacer yo creo que un aporte, pero si es en ellos la responsabilidad o en la Secretaría de Tránsito, doctora. En el tema de otorgar el pase, pues la Secretaría de Tránsito, que es la que debe, cuando uno va a sacar el pase, le miden la audición, la visión, y en este caso además pues la posibilidad de manejar. Eso le paga un tramitador y el pase exacto. le llega a uno. Eso es lo que debemos. Pero esos son las cantidad de atajos que tenemos en el gobierno, pero no quiere pues decir que no debamos cumplir con esa obligación. Correcto. Además porque ahorita se supone que se especializó, digamos, esa actividad, y es que eso está en cabeza de unos centros de reconocimiento médico y entiendo que están debidamente validados y verificados. Es decir, a mí me pasó que cuando yo fui a mi proceso de renovación de licencia fueron muy rigurosos. Pues más, de hecho, yo me sentía que estaba como muy bien, y yo cuando me metieron a manejar esas vainas yo me preocupé, yo dije, mierda, me van a rajar, pues. Entonces dije yo, no, pero sí hay un tema de ética pública que es importante rescatar en el sentido de que pues hay cosas, como ahorita lo menciona Luz Helena, atajos, o sea, situaciones que nos terminan enredando como ciudadanos. Pero el tema de la movilidad, yo quiero agregarles a ustedes que están, digamos, desde acá, desde mi posición de analista, es que se ha insistido mucho, miren por ejemplo, la gran deuda con la que queda esta administración, por ejemplo la administración de Guerrero. Esa administración, antes de que Guerrero ingresara, nosotros no teníamos tan disparada el tema de la piratería y el tema de las motocicletas. No estoy diciendo que necesariamente sea porque este gobierno lo generó, pero fíjese que sí hay circunstancias que, digamos, se dieron. Por ejemplo, nosotros, cuando se llegó el gobierno, lo primero que tomó la decisión fue que se trataron de eliminar, o se eliminaron, una gran cantidad de rutas de transporte público colectivo. Y como decía ahorita Luz Helena, usando su misma frase, la gente no es pendeja, y la gente lo que hace es que cuando intenta movilizar, lo que hace es que busca medios alternativos. Entonces se disparó el mototaxismo, se disparó la piratería, se disparó, y en este momento, según cifras que se manejan públicamente, hay alrededor de 500.000 viajes que se están surtiendo por el transporte público informal, por el transporte público colectivo y por el mototaxismo, digamos, como tal. Entonces, nosotros hacemos casi que una economía paralela en materia de transporte. ¿Y fue por qué? Porque lamentablemente no se supieron, no se pudieron tomar las decisiones correctas en el momento correcto. O sea, por eso me parece que, y volviendo a la primera pregunta que hace, nos hemos, digamos, en esta campaña se han centrado mucho en echarse en vainazos entre un candidato y otro. Pero digamos que de manera concreta, precisa, no existen, digamos, como elementos que le permitan decir al ciudadano, hombre, me parece que tal propuesta es buena. Pero y esta de las motos, es una propuesta concreta que Morris ha hecho. José Alberto, pero es que el problema no es las motocicletas, el problema es la movilidad. No, él ha hablado de del parrillero, él dice que él va a permitir que anden 2 hombres en moto, que hasta hoy es prohibido. O sea, él lo ha dicho expresamente, yo voy a autorizar que vayan 2 hombres en moto, porque no se puede asumir que siempre que van 2 hombres en moto es porque el uno es sicario y el otro es el motorista. No, pueden ser 2 hermanos, pueden ser papá e hijo, pueden ser 2 colegas de la empresa, que entre otras es una manera de ahorrar plata y ahorrar tiempos de transporte. Eso lo ha planteado él como propuesta. Como yo sé que Keis ahora se tiene que ir y es empresario, yo no quiero que se me vaya sin que toquemos el tema empresarial. Uno de los temas que más preocupan en Cali como ciudad capital de Colombia es que Cali todavía sigue presentando altos índices de desempleo y de informalidad laboral. Morris es empresario, tiene muchas ideas y muchas ganas de acertar. Usted como empresario, si a usted lo llamara Morris y le dijera, bueno, a partir de hoy, Keis, sos asesor mío para generación de empleo, para desarrollo de negocios, denos 2 o 3 ideas que usted cree que debieran tenerse en cuenta para que ese alcalde pueda funcionar adecuadamente. Bueno, José, desde hace unos años, yo creo que 2 alcaldes, se tomó la decisión de que no hubiese en la alcaldía una Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Yo creo que eso hace una falta gigantesca para comunicar a los empresarios con el municipio. Yo le diría a Morris, por favor, ponga ahí una persona idónea, y que le una ponga persona, presupuesto. además de presupuesto, una persona que tenga muchas capacidades, porque una persona va a coordinar con las otras secretarías muchos temas de competitividad, de innovación,
Creería que es un tema que le hace falta a la ciudad, hoy en día no lo hay. En otras ciudades esa persona es casi un vicealcalde. Es una persona que es reconocida en la ciudad por sus logros, por sus resultados, por la confiabilidad que tiene con el sector empresarial. Una persona que realmente ayude a jalonar muchas de las iniciativas que los empresarios tienen, pero que en este momento está roto ese canal de comunicación porque no hay con quién hablar, no encontramos con quién hablar. Esa es una propuesta. Esa es una propuesta. ¿Y otra propuesta? O sea, ha improvisado con organizaciones que no son institucionales y que tienen la dificultad de la comunicación, como lo que está pasando ahorita con Inverse Pacífico o Inverse Pacific, algo así por el estilo. Porque digamos que ellos lo que han hecho básicamente es esa labor, pero uno encuentra muchas dificultades en materia presupuestal y en materia institucional. Correcto. Otra propuesta. No, básicamente es impulsar y apoyar mucho el emprendimiento y a los jóvenes que ahí están saliendo de nuestras universidades. Nosotros tenemos una muy buena cantidad de universidades en la ciudad y esa gente y esos muchachos están buscando qué hacer. Creo que ahí hay un tema de competitividad e innovación. Cali no tiene en este momento un centro de innovación y una zona de incubación de empresas. Ahí también hay una necesidad sentida, como en otras ciudades sí lo hay, para las personas que están arrancando, que están emprendiendo, para apoyarlos, para poderle conseguirles ángeles inversionistas y personas que crean en muchachos jóvenes que hoy en día están teniendo muchas ideas en la ciudad. Tuve la oportunidad de conversar hace un tiempo, el año pasado, con el alcalde de Ibarra, en Ecuador, y él mostraba en un evento donde estaba que ellos allá están creando un gran centro, o mejor, están convirtiendo la ciudad en una plataforma de innovación. Eso puede hacer un alcalde si tiene voluntad política, si quiere, y si entiende que ese es un panorama. La Cámara de Comercio de Cali, doctora Luz Helena, ha dicho que Cali tiene que dedicarse a 5 grandes vocaciones: salud, belleza, estética, biocombustibles, snacks, proteína blanca, proteína blanca, etcétera. Sí, clusters. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con la confección? ¿Qué pasa con el calzado y el cuero? ¿Qué pasa con la gastronomía? ¿Qué pasa con la hotelería? ¿Qué pasa con el deporte? ¿Por qué no convertir, no digamos lo que a todos, pero sí algunos sectores que son intensivos en mano de obra, en unas cadenas, en unos clústeres que vayan encadenando posibilidades de vincular mucha gente al mundo del trabajo? Pues ese es uno de los temas que además defendimos en alguna vez que estuve con usted hace unos meses, porque solamente en la medida en que haya alianzas entre el sector público, o sea, el Estado, la academia y los empresarios, se pueden tomar decisiones que realmente convoquen a la vocación que tiene la ciudad, o sea, reconocer esas pequeños negocios que, bueno, que no es el negocio de la caña, que es la que nos ha identificado, pero es que ahora la riqueza y la mano de obra no está allá, la mano de obra está aquí, en todos esos que usted ha nombrado, como son el de la marroquinería, la panadería, las confecciones, porque es mano de obra la que se necesita. Y yo creo que en eso la política de Maurice Armitage es que a quien crea un empleo le pone una medalla. El reconocimiento al trabajo y al trabajador y al emprendimiento. Va a ser la columna vertebral de su gobierno, y yo estoy segura que más allá de los clústeres de la Cámara de Comercio, que debemos juntarnos y también impulsar hacia allá, él trabajará con todos aquellos negocios pequeños o medianos o cadenas organizadas que además le han ido cambiando el concepto de empresarios a la ciudad. Es que los empresarios ya no son los mismos de antes. Ahora hay otras fuerzas muy importantes, otras organizaciones muy importantes que reconocen toda esta mediana y pequeña empresa. José Alberto, y les agregaría algo frente a ese planteamiento que ustedes tienen. Lo que pasa es que el empleo no es mágico. El empleo no genera a golpe, sí, o sea, genera el empleo. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho es que uno, cuando hace un análisis juicioso de cuáles son las inversiones en materia de emprendimiento, que las hay en una gran cantidad de dependencias en el municipio, uno se da cuenta que esos procesos de emprendimiento son platas que se giran, como por ejemplo lo que viene estos días en una de las notas de la administración, que decía que se habían capacitado 1.500 personas y que se habían gastado 6.500 millones de pesos en esas 1.500 personas. Es decir, hay un problema en la ejecución y en la efectividad y en la sostenibilidad de los recursos públicos.
porque uno ve que hay emprendimiento en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Bienestar, en el DACMA, en una gran cantidad de dependencias, y uno ve que esos emprendimientos no están suficientemente articulados, porque hoy el administrador o el gerente público más bien se mide es por la cantidad de recursos que esté en la capacidad de invertir. Entonces, me dieron 100 pesos, me gasté 90, entonces mi efectividad es el 90%. Lo que percibe uno es que ese 90% no hay como esa manera de darle esa sostenibilidad como sí sucede en el sector privado y como sí está sucediendo en otros escenarios, como por ejemplo en las otras ejercicios democráticos del primer mundo, en donde las dinámicas empresariales son dinámicas empresariales que se sustentan sobre la base de el hecho de que esa plata que se invierte tenga la capacidad de tener proyección. Yo, por ejemplo, me quedo aterrado como en un comercial que muestran ahorita, dicen que unos muchachos de la Comuna 18 les dieron unas máquinas para hacer embutidos. Entonces uno dice, bueno, ¿y estos muchachos dónde están vendiendo esos embutidos? ¿Qué tan competitivos son? Que pues por lo que yo más o menos veo, pues ellos no tienen una fabriquita de nada, sino que lo están haciendo como en la cocina de la casa. ¿Qué tanto, desde el punto de vista de salud pública, se pueden consumir esos embutidos? ¿Qué capacidad tendrías tú, o tú, José Alberto, Luz Helena, de comprar los embutidos para comerlos en la casa? Son cosas que a uno como que tienen un buen propósito, tienen una buena intención, pero digamos que en el fondo lo que se busca es que eso tenga una muy buena sustentabilidad, como la cantidad de plata que se gastaron en la época de los años 90, en los famosos emprendimientos de las escobas y los famosos productos estos de limpieza. No, yo he visto una cantidad de máquinas de hacer escobas por ahí amontonadas porque realmente no tenían el mercado para poder hacer el trabajo. Es responsabilidad, doctora Luz Helena, del alcalde formalizar, o sea, tener el procedimiento para que una empresa que se constituya se formalice. Me explico, yo quiero arrancar un negocio, es autónoma la Cámara de Comercio, es autónomo los bomberos, es autónomo Secretaría de Salud y todo este tipo de entidades en ponerme esa cantidad de requisitos que son como 50 antes de que yo pueda asistir, o el alcalde podría decir, vamos a ir a una política pública a darle 5 pasos iniciales para que arranque todo empresario. Dijiste las palabras que era, tenemos que tener una política pública y eso se hace a través de una secretaría que la genere, que la haga respetar, que la impulse y que permita que el trabajo no sea las buenas intenciones de las que estamos hablando, sino que haya una ruta que sabemos para dónde va. Uno de los temas más importantes y de los que ha hablado nuestro candidato Maurice Armitage es garantizar el crédito, y cuando se está garantizando el crédito, para valorar un crédito se tiene que determinar la posibilidad de comercializar un producto. Todo eso, ¿cómo se hace? A través de una política pública efectiva, eficiente, práctica, y yo comparto contigo que uno de los primeros resultados o las primeras acciones que se deben tener es crear la Secretaría de la Competitividad y del Empleo y del Empleamiento, como se quiera llamar, que permite no solamente al empresario formalizado, sino también al que quiera, los que quieren organizarse, porque estoy de acuerdo con José Alberto cuando habla, organicémonos por clúster, organicémonos por temas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, que Cali es una ciudad que trabaja la salsa no es solamente el espectáculo que se presentó, es desde el botón que se pega, claro, el vestido, los zapatos, todo eso hace que el clúster, el sonido sea un negocio. Es que claro, en la vida todos nos tenemos que vender, el político también se tiene que vender, y para vendernos tenemos que tener claro qué es lo que queremos, cuál es el mercado y hacia dónde vamos. No solamente, y te comparto plenamente buenas intenciones, porque ahí se han perdido recursos importantes que de pronto bien utilizados y manejados a través de una política que tenga un direccionamiento desde la alcaldía, puede obtener unos resultados efectivos y eficientes. Luz Helena, y usted tocó un tema supremamente importante. Fíjese que nosotros nos vamos de aquí, de Colombia, nos vamos a ver caminito a bailar tango en Argentina. Y resulta que aquí la gente viene a buscar hoy un espectáculo de salsa público y no lo encuentra. Entonces la pregunta que uno se haría es la siguiente, ¿será que nosotros con esta cantidad de muchachos que tenemos, que los estamos viendo en la calle de la salsa todos los diciembres, ¿será que no podemos tener espectáculos públicos
en materia de salsa? ¿Será que no estamos dejando nosotros de explotar, digamos, ese puntal tan importante? Ahí hay un elemento que yo creo que más que, digamos, como se ha planteado, tener una especie de salsódromo o bailódromo, si se quiere, es comenzar a generar esas dinámicas, porque es que el empresario no necesita una gran oficina ni un gran establecimiento para poder funcionar. Las experiencias que tenemos los que hemos tenido la oportunidad de hacer emprendimiento es que hemos iniciado primero en la sala de la casa, luego en la cocina, y entonces nos fue bien y entonces compramos la casa del lado, y luego entonces nos fue bien, y entonces los emprendimientos son precisamente, digamos, ese esfuerzo que se va haciendo. Entonces, en la salsa, a mí me ocurre que nosotros, sin hacer tantos esfuerzos y sin tener tanta plata, es como quien dice, como cuando llegan y le hacen la visita al comerciante por primera vez, las autoridades le dicen: vea, señor, págame sus papeles. Y dice: no, es que yo estoy esperando a ver si me va bien en este negocio. Y es primero buscar la posibilidad de que el negocio tenga esa posibilidad de sustentarse, y ahora sí entonces comenzar a hay otro aspecto que yo particularmente he sido muy insistente en las preguntas que le hago a los candidatos que han pasado por este programa, y es: ¿por qué no convertir las artes y el deporte en un gran bastión económico? No solo cultural, no solo social, sino económico. Porque, en primer lugar, un niño y un joven, usted que ha sido secretario de Desarrollo Social lo sabe mejor que yo, un niño y un joven que toque una guitarra, que toque un órgano o que toque un saxofón, que cante, que sepa jugar un deporte, es muy poco probable que se vuelva un ampón, es muy poco probable que lo vuelvan sicario o que lo vuelvan traficante de drogas. Es decir, salvamos muchos muchachos, pero eso no hay que dejarlo solamente como una especie de contención para que se manejen bien. Convertir esto en verdaderas industrias culturales. ¿Qué dice la campaña de Armitage frente a este tema? Bueno, para eso los invito, porque en esta semana, no sé decir qué día Comunicaciones tendrá listo el producto. Iniciamos con el tema de emprendimiento. Ahorita hemos tratado como campaña de hablar de lo que la campaña presenta, pero de lo que la ciudad necesita. En la semana antepasada se habló de la política pública para los afrodescendientes, estuvieron presentes 50 organizaciones afros. El sábado pasado hablamos de la política pública para la mujer, estuvimos 800 mujeres en el rancho de Jonás, compartiendo los temas de política y presentando la tarjeta vida, que no debo dejarla a un lado porque además debo ser vocera de ella. La tarjeta vida es aquella que le va a dar a la mujer un acceso más directo a la salud sin tener que dar la vuelta por el médico para que el médico te dé la cita para los exámenes que necesitamos desde temprana edad hasta el último día en que vivimos, que es la citología, la mamografía, la densitometría. Eso es la tarjeta, eso a cada mujer va a donde a que le entreguen. Bueno, cuando uno va a través de los centros de salud o de las IPS, nosotros tenemos como mujeres derecho a estos exámenes: citología, mamografía, densitometría, atención psicológica y control de la natalidad. Pero cuando usted accede como mujer, porque tiene su EPS, a estos exámenes tiene que primero dar la vuelta para que un médico general la mande del ginecólogo y después le autoricen el examen. Y eso a las mujeres nos da mucha pereza, y muchas veces no lo hacemos porque de acá que le den una cita, le den la segunda, más la cita del examen, entonces no cumplimos con la rigurosidad que tiene este tipo de exámenes. Cuando invertimos en estos exámenes a tiempo, estamos haciendo prevención y promoción, y le estamos quitando carga económica al sistema en la enfermedad. Cali es la segunda ciudad que tiene incidencia en cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque no se hacen las citologías a tiempo y no hay esa prevención. Entonces, ¿qué es lo que busca la tarjeta? Así como la tarjeta que tienen los niños, que dice la vacuna, la triple, no sé qué, y con simplemente presentarla un control, con eso simplemente le ponen: al niño le falta la del bimestre, la obligación es ponerle la vacuna. Así la mujer con la simple tarjeta puede ir a su IPS o a la EPS donde ella le presten su servicio para que le hagan el examen, sin dar la vuelta que yo mencioné. Esto no es nada diferente que voluntad política, no son recursos extraordinarios, es facilitarle el acceso a la tarjeta, entonces, a la salud, perdón. Entonces, igual como estamos haciendo eso, en unos días vamos a hablar de emprendimiento, y después vamos a hablar de cultura y deporte, y todo enmarcado en generación de ingresos para los caleños y las caleñas. Porque a final de cuentas,
el pan sobre la mesa es el principio de la paz. Exactamente. Cuando uno tiene ingresos, y es que usted ha sido un experto, usted ha trabajado en eso, José Alberto. Yo soy testiga de tantos muchachos y tanta mujer que han pasado por la Fundación SECAN. La corporación SECAN. Yo sé del esfuerzo que ustedes han hecho y de los resultados que se ven, porque conozco también los talleres. De manera que yo creo que en eso usted sabe más que yo, que solamente en la medida que le mejoremos el ingreso a las personas, mejora su calidad de vida, mejora su prevención en salud, invertimos en educación, y esa es la banderita, y ese es el de todos los días de nuestro candidato Mauricio Armitage. Su compromiso es mejorarle los ingresos a los caleños y a las caleñas para que tengamos una mejor calidad de vida. Yo me voy a atrever a ser atrevido con usted, Case. Dígame, don José Alberto. ¿Y qué tal que un empresario como Case Staples, que tiene un centro de negocios, y qué centro de negocios que tiene usted, lograra, de la mano con el alcalde, hacer convenios con instituciones educativas para montar, ¿por qué no, pequeños centros de negocios de incubadoras empresariales, pero al interior de esas instituciones? Por ejemplo, yo me estoy imaginando qué tal en Antonio José Camacho, que es la Universidad Pública de Cali, que tuviera su propio centro de negocios en una alianza con ustedes y con el aval, obviamente, de un programa público de la alcaldía. ¿Qué tal que la Universidad del Valle? ¿Qué tal que el SENA? ¿Qué tal que Intenalco tuviera centros de negocios, pero donde allí no estén, con mucho respeto por los profesores, por los académicos, solamente profesores, que allí estén empresarios orientando eso, empresarios que saben cómo es que hay que ponerse los zapatos a trabajar para que la caja registradora funcione? Mire, José, nosotros desde Yofis, esa es una muy buena idea. Incluso se acercaron la semana pasada un empresario caleño que se llama Federico Restrepo, un joven caleño que ha tenido éxito en la parte del tema de la tecnología en Estados Unidos, tiene unas empresas enormes y está retribuyéndole a la ciudad. Acaban de montar un tema que se llama Plural ADN y están buscando un sitio, y ya lo están terminando de adecuar, para que haya un lugar donde hayan incubadoras de emprendimiento. Con la Cámara de Comercio vienen apoyándolo, nos invitaron a nosotros, y como dice Luz Helena, si todos nos unimos en pro de un fin en la mente, un propósito común de ciudad, podemos hacerlo. Yofis está hace año y medio capacitando más de 1.500 personas en emprendimiento de base tecnológica e innovación. Hoy la tecnología nos ayuda muchísimo para que los muchachos puedan generar y crear emprendimiento desde un computador. Eso es una belleza. Antes teníamos una cantidad de obstáculos, hoy en día el Internet nos permite generar una cantidad de cosas. Yofis Educación, de la mano con Mauricio Duque, viene trabajando todos los miércoles capacitando en este tipo de programas en emprendimiento de base tecnológica, innovación y business, a más de 1.500 personas. Ya llevamos 1.500 personas, y si la alcaldía quiere trabajar con nosotros y el resto de instituciones, estamos prestos y abiertos para que podamos seguir llevándole la información. Y básicamente lo que necesita un muchacho hoy es actitud y tiempo para salir adelante. Los recursos y la información está en Internet. Si el muchacho quiere salir adelante, no necesitamos nada más que eso. Y eso no es solamente literal, eso es verdad, porque ahora con eso de las impresoras 3D, ya la época de las grandes fábricas que tienen que tener unos enormes monstruos industriales se van a acabar, porque con una impresora van a poder hacer productos tangibles. Lo que usted quiera. Y le agregaría algo, que no sé si lo incluyen, pero me gustaría que ustedes incluyeran algún tipo, digamos, de temas que tengan que ver con el tema de ciudadanía. Sería importante que le agregaran a eso, porque cuando llegan a estas campañas electorales uno percibe que la gente está muy interesada porque hay la necesidad del voto de las personas. Pero sería muy bueno tratar de darle elementos, digamos, a esas personas que se están formando en ese tema, darles elementos de ciudadanía, digamos que conozcan los gobiernos, cómo funcionan, digamos que acercarlos un poco. La famosa educación cívica. Exactamente, que es supremamente importante, pues sobre todo para que en estos momentos todo ese tema de guerra sucia, que fue como inició esta primera pregunta, pues obviamente pase a un segundo plano, y entonces ya la gente concentre en las verdaderas propuestas que tienen los candidatos, y que cada uno de manera libre pues pueda ir y elegir de alguna manera. Bueno, déjenme cambiar la página porque el tiempo va corriendo. Ese tema de los servicios públicos, esa es otra gran preocupación para la comunidad, y más ahora pues que tenemos sobre todo nuestros cuerpos
el fenómeno del Niño, donde Cali ya tiene casi que una cuarta parte de la población con problemas de agua, de suministro de agua, Todos estamos en todos los todos ejes de la estamos ciudad. ¿Qué dice la campaña de Armitage para resolver de una manera estratégica, de largo plazo, el suministro de agua para la ciudad para los próximos 50 años? Pues Bueno, ese es un tema que además es un poco perverso con Cali. Cali tiene 7 ríos y desafortunadamente precisamente hay desabastecimiento de agua por mala calidad o por el verano intenso que hay ahora o porque ustedes saben cuando llueve mucho los empalizados también tienen que suspender el servicio. Cali a nivel de acueducto, en tema de acueducto, desafortunadamente cuando se planteó hace muchísimos años tomamos el agua al terminar en la parte baja del río Cauca donde ya está contaminada y es muy costosa tanto la descontaminación como el bombeo que hay que hacer. Entonces el tema es pensar en proyectos por encima al iniciar el río Cauca. Uno de los proyectos que es de región ha sido siempre utilizar salvajinas y uno de los proyectos es trabajar también en los pozos internos que puede tener la ciudad, además de volver a pensar en grande como en Cali, es cómo rescatamos la ciudad teniendo nuevamente proyectos. Una ciudad, su motor de desarrollo son las empresas públicas, así se ha demostrado en el pasado en nuestra ciudad como en otras ciudades como Medellín, que a veces molesta poner ese ejemplo, pero además Mori lo pone muchísimo. Y Bogotá misma. En los temas de Cali hay que pensar muy bien sobre comunicaciones. Él ha hecho la propuesta que a veces no se ha entendido bien o en la guerra sucia la han querido demeritar y es buscarle negocios nuevos a telecomunicaciones separándola de los otros dos componentes que tiene Cali, escindiéndola, no volviéndola privada, que estaban diciendo es que la quiere privatizar, no, lo que quiere es buscarle socios. Lo que pasa es que en Cali nosotros la volvimos ineficiente cuando la volvimos a juntar y todo va a la misma olla. Bogotá tiene empresa de acueducto independientes. Aparte y en el debate Morris dijo, vea, escindámosla para que las pérdidas no arrastren y le quisieron pues manejar eso como separemos, y yo personalmente pienso que cada una debía estar separada por acciones, como hace 20 años la dejaron y la echaron para atrás por mil intereses diferentes de pensar en la ciudad, como está en Medellín y como está en Bogotá, cuando la ley de servicios públicos, que fue la ley 142 del 96, planteó que los servicios públicos los podían prestar no solamente lo público sino lo privado, pues teníamos que volvernos competitivos. Antes cuando dicen, no, es que antes éramos mejores, no, es que antes éramos monopolio, claro. Éramos el único prestador de servicios, entonces no teníamos competencia. Cuando vino la posibilidad de la competencia nos asustamos y en lugar de mantenerlas divididas por acciones y buscar nuevos socios, público o privado, pero manteniendo siempre el manejo público, porque yo soy defensora de lo público y Morris Armitage también. O sea, el manejo privado de lo público, o sea, con criterio de eficiencia empresarial, pero dando la opción a que sea una empresa pública la que preste el servicio. Entonces, pues, en Cali se volvió otra vez grande, ineficiente. Nosotros no producimos energía, sino simplemente distribuimos, entonces las utilidades son muy pequeñas y nos alejamos de los negocios actuales. En telecomunicaciones, ¿cuáles son los hombres más ricos del mundo? Los que trabajan en telecomunicaciones, y para nosotros se nos volvió una carga. Yo estoy segura que en las manos de Morris Armitage en Cali y particularmente telecomunicaciones sería una empresa que buscaría nuevos mercados y nuevos negocios. Y en cuanto al tema de agua, nos volveríamos, hay que defender las cuencas, volver a pensar en que hay que defender dónde se produce el agua y pensar en proyectos de región, como salvajinas, como rescatar los pozos que puede tener la ciudad y proyectos que nos merecerían conseguir recursos de la nación para que los efectos no sean solamente para Cali, sino que los podamos utilizar en la región. José Alberto, mire, una de las cosas importantes en materia de servicios públicos y particularmente en el agua potable es que la gente solamente hoy se está dando cuenta de la falta que hace el agua. Ya inclusive en mi caso particular, ya me está faltando agua, o sea, ya a las 3 de la tarde me están cortando el agua. ¿Y usted me permite que allí vuelva y meta la cucharada? Hágale. Pues ese fue otro tema que le malinterpretaron al candidato. Del día sin agua. En que dentro del tema de cultura ciudadana,
cuando aprecia la gente lo que le tiene cuando le falta. Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? No es justo que solamente ahora sea la Comuna 18 la que esté sufriendo de falta de agua, y ahora pues todos, como ves, porque a mí también me ha tocado, a todos. Sí, entonces, si nosotros no aprendemos a cuidar el agua, si nosotros no ahorramos, si nosotros no somos conscientes que es el único recurso que tú no puedes reemplazar por otro. Por ningún otro lo puedes reemplazar. Entonces, cuando él habló del día sin agua, es un tema de cultura ciudadana y de conciencia, no que nos va a quitar el agua. No, claro, sin duda. Mire, entonces el tema del agua potable es un tema que tiene que ver con una macroinversión del municipio y un tema que ya está sobrediagnosticado. Acaba de meterse la CBC en otro estudio que le van a dar 3 o 4 millones de dólares, entiendo que para que hagan otro estudio sobre el agua. Es decir, yo pienso que eso ya está absolutamente, digamos, claro, que nuestras fuentes de agua tienen que fundamentarse o en el Pacífico o en la zona alta de acá de Cali, que es el tema de Salvajina y eso. Es decir, ahí están los dos elementos claves de la posibilidad de resolver el problema de agua potable en Cali. Y por sobre todo, un tema de educación en materia del uso del agua. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos aterrados que tenemos que montar un tubo a 90 kilómetros, que es donde está Salvajina. Para bajar sin bombero. Pero resulta que Los Ángeles la trae de casi 500 kilómetros de distancia. Entonces, no tiene sentido. Está diciendo una cosa muy cierta. Cali está diagnosticada. Estamos recontraestudiados del estudio. Necesitamos un gerente que ejecute. Pero venga, le digo que priorice y que ponga. Pero venga, déjeme yo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa de manera práctica? ¿Dónde inicia el problema de la falta de una buena gerencia pública? La manera como se estructuran los presupuestos. Los presupuestos son desarticulados. Sí, pero el presupuesto lo hace un gerente con una junta directiva. Y ahí es donde está el verdadero agujero negro. ¿Cómo Armitage, en el caso de ustedes que son la campaña de Armitage, le va a garantizar a Cali que en Cali no siga siendo presa fácil y carnuda para políticos, contratistas, personas que hacen de ese presupuesto un saco roto, pero para intereses particulares? Y complemento la pregunta. El perfil del candidato garantiza. Elena, pero es que aumento la pregunta. En días pasados hubo una denuncia muy grave sobre un tema de telecomunicaciones y el manejo en Cali. El problema en Cali es un problema de gerencia típico. ¿Pero qué medidas se van a tomar? O sea, no basta con que sea gerente. ¿Qué medidas? Así como él dice, voy a poner el parrillero en la moto. ¿En Cali tiene alguna propuesta concreta de Déjela campaña? Explicar, ella está que habla y usted no la dejan hablar. No, estamos haciendo la pregunta, por favor. No. El tema, ¿cómo garantiza uno que cualquier empresa, no en Cali, cualquier empresa pública o privada, va hacia el objetivo que sus estatutos le dan para, en este caso, prestar los servicios públicos en la ciudad? Que se nombre la mejor gente en esa empresa, que se respeten, que existan unos perfiles, que se respeten unas calidades de los profesionales que están allí porque son los mejores. No quiere decir que los políticos no tengan buenos candidatos, pero presenten los buenos candidatos, que la contratación que se haga es porque se necesita y porque es oportuna, que la junta directiva en Cali realmente funcione con gente con calidad y con experiencia en el servicio. ¿Qué tiene que hacer un alcalde? Tomar medidas y decisiones con sentido común, que es el más escaso de los sentidos. Y eso no lo hace sin un gerente, porque cuando uno tiene su empresa y siente que en Cali es su empresa, uno nombra a un gerente que le cumpla con las condiciones para que esa empresa se dé, el operativo que realmente sepa de operación, el contable que realmente sepa de eso. Eso lo hace un gerente en su empresa privada. Si uno lleva esas condiciones, esas características y ese tomar decisiones con sentido común pensando en los caleños, no en lo que le beneficia al señor político, que si tiene un buen representante y que sepa y que además sienta que el jefe de él no es el jefe político, es el alcalde. Eso depende del talante del alcalde. Eso es gobernar. Y eso no es fácil. Gobernar no es fácil. Dar gusto es muy fácil, pero gobernar no es fácil. A ver, hay una cosa. Lucelena está diciendo una cosa muy cierta. Las empresas tienen éxito porque la manejan equipos
humanos. Usted pone 2 equipos de administradores, gerentes, lo que estaba diciendo, el contador, el de mercadeo, y si pone 2 equipos distintos, los resultados son distintos. Hay que escoger las personas idóneas, sin duda, con las competencias y algo más importante, con el carácter, con la integridad. Pienso, digo, hago consecuentemente, porque si yo estoy ahí sentado para mis intereses, yo no estoy pensando en la empresa, estoy pensando yo qué beneficios hago. José Alberto, es que mire, ahí hay temas que es importante que ustedes que están dentro del ejercicio de la campaña lo tengan en cuenta, y para que además lo sepan los televidentes. Es que cuando nos devolvieron en Cali, la promesa era que primero se iba a firmar un código de buen gobierno. El primer tema es que el código de buen gobierno no se ha firmado, por las razones que sea, pero no se ha firmado. El segundo elemento que decían era que en manos de los caleños, la empresa y los caleños íbamos a estar mejor. Esas 2 promesas, a mi juicio, no se han cumplido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque de humano es cerrar. Y ni más faltaba, pues, que en estos procesos donde se generan situaciones de tipo social, pues no se cometan errores, pues no es. Pero hay 2 elementos que son claves. El primero es, y yo les hago la pregunta a la mesa y a los televidentes. Rápidamente. Cuando a mí me llega la segunda factura de servicios públicos, ¿qué pasa? Si no la pago. Cortan el servicio. Ok. Entonces, ¿qué interés tengo yo de tipo político para que la empresa sea manejada por politiqueros? La empresa es manejada por un gerente que le dé resultados a la ciudad y que haga eficientes los servicios. Porque finalmente la plata que hoy le está dando empresas públicas de Medellín, al municipio de Medellín o al área metropolitana, y la plata que le está dando las empresas de servicios públicos a Bogotá, es la diferencia que Cali no tiene. El motor de desarrollo. Doctora Lucelena, el tiempo se nos acabó. Pero entonces usted, como vocera de la campaña, tiene 30 segundos para enviar un mensaje a la ciudadanía que nos está escuchando, viendo, y a los internautas. Bueno, pues José Alberto, y además decirle que Mauricio Armintas debe venir. Él vuelve. Los invito a que acompañemos el 25 de octubre la propuesta de Mauricio Armitage, porque somos hechos para progresar. Los hechos son las acciones y el progreso son los avances. Mauricio Armitage es un gerente, es una persona comprometida en la que el partido de él es Cali, es su gente. De manera que es la mejor opción. Participemos el 25 de octubre, no nos dejemos llevar por la indiferencia, ejerzamos el derecho y el deber de votar. Bueno, el candidato Armitage, como los otros candidatos, porque debo ser claro con ustedes, amables televidentes e internautas, este canal le abre sus puertas a todos los candidatos porque es nuestra obligación. Nosotros aquí no somos para nada los conductores de una determinada candidatura. Les entregamos a ustedes elementos de juicio para que ustedes decidan. Y aquí hemos invitado a todos y los seguiremos invitando. El candidato Armitage, y aquí detrás de cámaras tengo a Paulo Castrillón, que es su hombre de comunicaciones, se ha comprometido con este canal a que él estaba viniendo una vez al mes. Ha venido ya 2 veces. Esperamos que para final de septiembre o principios de octubre venga y hable él directamente con ustedes de nuevo antes de las elecciones del 25 de octubre. Y si llega a ser elegido alcalde de Cali, desde ya comprometo a la doctora Lucelena Azcárate a que me lo traiga acá y que venga como alcalde a hablar con los televidentes e internautas de este canal, el canal 2, el canal de nuestra gente. Buenos días. Muy bien. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa.
y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.